Un notario nunca debe aceptar custodiar una clave privada, bajo ningún concepto. Clara García Prieto, flamante escritora del libro Bitcoin, una nueva forma de propiedad privada. Tú tienes un bien inmueble y depende de si se ha inscrito en un registro de la propiedad. Veo que Bitcoin se genera confianza sin intermediarios, sin instituciones, y al final, como en el oro, habrá una cosa que se pueda tocar, otra cosa que tú tendrás unas claves y... Pues yo sinceramente espero que no, porque... Creo que, y siempre repito lo mismo, no hay peor cosa que tener Bitcoin y cripto y no poderlo usar. Y todo esto a nivel regulativo, que es increíble España de bueno. Pues ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos a vivir? A ver, las fórmulas mágicas en la vida no existen ni para esto ni para otras cosas. ¿Te ha quedado claro, Carlos? Sí, completamente. Siguiente pregunta. Ay, mira, voy a decir una cosa que sí que fui muy crítica. En Países Bajos... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Show Me de Bitcoin, el podcast de Standard 21. Hoy tenemos con nosotros a Clara García Prieto, la flamante escritora del libro Bitcoin, una nueva forma de propiedad privada. Buenas tardes, Clara, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. La primera pregunta que te queríamos hacer, que es un poco la que hacemos a todos los invitados para empezar a romper el hielo, es, oye, ¿cómo te encontraste con Bitcoin por primera vez? Primero aterrizo en el 2019 en blockchain porque me invita una profesora de Derecho a un hackathon y ahí me encuentro un perfil de matemáticos, ingenieros, y con el tiempo y con mucho estudio y descubrimiento llego a Bitcoin, aunque no lo entendí por primera vez. De hecho dije, una criptomoneda más, y luego vi que suponía una auténtica revolución en las instituciones jurídicas y una de ellas es la propiedad privada. Fenomenal. ¿Y en qué momento viste que Bitcoin no era otra cosa cripto y empezaste a pensar, oye, aquí hay enjundia jurídica y hay enjundia patrimonial? Primero hay que entender que siempre, cuando tú estudias, por ejemplo, Derecho, el reconocimiento de algo se supone por una institución. Y me explico, tú tienes un bien inmueble y depende de si se ha inscrito en un registro de la propiedad. Uh-huh. Al final, a quien depositas la confianza es una institución que te otorga algo. ¿Qué ocurre? Hay una frase con la que abro el libro y digo, la propiedad nunca ha dependido de quien es solo su titular, sino de quien tiene la capacidad para reconocerla o quitarla. Entonces, veo que Bitcoin se genera confianza sin intermediarios, sin instituciones. Y eso es una auténtica revolución. Al final nos decía Javier Pastor, que por cierto hacía el prólogo de tu libro y que vino en el episodio anterior, que al final, a lo mejor tienes una vivienda, pero al final, si no hay una institución por detrás, lo que estás haciendo es un usufructo de esa vivienda, que es quien lo respalda. Y en cambio, Bitcoin es un poco quien revoluciona todo eso, ¿verdad? Efectivamente, Bitcoin tiene varias cosas interesantes. Una de ellas es ese libro registro contable que se sostiene sobre una blockchain y que todo el mundo es capaz de comprobar que se anota en ese libro, y resuelve el problema del doble gasto, que eso es la primera vez en la historia que podemos decir que algo digital no se puede copiar. Es decir, una imagen, tú una vez que cedes el derecho de una imagen a una red, se puede copiar tantas veces como tú quieras. Pero es que Bitcoin no solo tiene importante eso, sino que se ha alineado como sistema, un sistema de incentivos por Proof of Work, y aquí entran los dos roles complementarios de mineros y nodos que funcionan más como una comunidad. Es decir, funcionan como una comunidad. A mí me explota la cabeza cada vez que veo que se pueden tomar decisiones con personas a través de ordenadores distribuidos alrededor del mundo. Esto contrasta profundamente con los sistemas de votación que estamos acostumbrados a tener en cualquier país. Totalmente. ¿Y qué nicho viste que no estaba cubierto antes de empezar a escribir tu libro? Muchos.
Uno de ellos, para mí el más peligroso, es la herencia. La herencia, yo creo que siempre lo importante no es solo construir un patrimonio, sino preservarlo y transmitirlo, si quieres transmitirlo. Y en Bitcoin vi que esa institución, si se había introducido una nueva forma de propiedad privada, también una forma de transmisión. Y había que educar a las personas en ese punto. Fenomenal, porque hasta el día de hoy lo hacemos un poco regular, ¿no? Un poco, bastante. ¿Qué es lo que normalmente hace alguien que compra Bitcoin a día de hoy? Pues, a ver, dependiendo, tienes diferentes perfiles en Bitcoin. Tienes un Bitcoiner que lleva muchos años, tienes una persona que se va aproximando por primera vez y al final todas las respuestas son válidas. Es decir, cada persona se va a aproximar a Bitcoin en función de lo que busque. Hay gente que buscará más libertad, otra gente que buscará una exposición con menos fricciones y a día de hoy, gracias al reglamento MiCA, tenemos pues empresas que te prestan un servicio con una custodia con Bitcoin. Es decir, que te dan ese servicio y luego a esas empresas pues les imponen unas obligaciones. Y luego ya por otra parte tendrás los ETFs, que al final no es Bitcoin como tal, es un instrumento financiero, una vitrina financiera que lo replica, pero lo bonito aquí que vas descubriendo es que pues hay un abanico y que en función de lo que tú busques hallarás tu respuesta. Supongo que los errores principales no vienen del bitcoiner que tiene su dinero en un ETF o que tiene su Bitcoin en un exchange centralizado, sino del bitcoiner a lo mejor más antiguo y con mayor capacidad y después de haber estudiado mucho, que a lo mejor tienen billeteras frías su Bitcoin, y eso es lo que en un momento dado puede generar un problema con las herencias. Aquí el bitcoiner de toda la vida no creo que se haya arrimado un ETF, pero bueno, creo que al final hay que tener en cuenta que si tú tienes, como pueda ser una autocustodia, eres pleno libre pero también pleno responsable. Y esto tiene unas implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene? En las herencias vamos a distinguir dos cosas, un sistema centralizado y un sistema que eres tú el pleno responsable. En el sistema centralizado también te puedes encontrar problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todo el mundo sabe que tienes un exchange o que está en un país que tus herederos desconocen. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente en las herencias, cuando tú falleces, puedes ir a ver si esa persona otorgó testamento, o en caso de no otorgar testamento, ¿qué ocurre? Tienes una puerta donde tocar, que puede ser un banco en el que le digas, oye, soy heredero legítimo y te lo acredito de esta forma. Esta persona dispone de cuentas bancarias, de fondos, de cualquier cosa. Dime las posiciones que tiene. Claro, y te lo puede decir. ¿Qué ocurre? Que con Bitcoin no. Si lo tienes en un exchange centralizado, si lo tienes en España yo creo que es más fácil, pero si no lo tienes fuera de España, quizá también lo tienes que dejar previsto. Si lo tienes en autocustodia, claro, aquí hay un riesgo de seguridad. Un riesgo de seguridad de cómo se produce esa transmisión. No se pueden dejar esas palabras en vida y hay que ver cómo se transmite. Bajo mi punto de vista, y siempre lo digo, nunca hay que fiarse de nadie. Y la única forma que yo de todas las que analizo es un notario. Un notario nunca debe aceptar custodiar una clave privada, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque tú llegas, le das eso al notario, tú te sales de la notaría y lo puedes culpar de una apropiación ilegítima, porque accedes a una transferencia. ¿Cómo lo resuelves? Pues quizá con una multifirma. Una multifirma, por asentar este conocimiento y que sea lo más sencillo posible, es que imagínate que tenemos un cofre y este cofre, para llegar al tesoro, para llegar a esa parte de dentro, necesitas 3 firmas, y una es la del causante, otra es la del notario y otra es la de los herederos. Al notario, una vez que le acreditas el legítimo fallecimiento de esa persona, aplicáis 2 de las 3 firmas y llegáis al tesoro, que sería Bitcoin. ¿Qué ocurre? Que todo lo que os estoy yo contando lo tienes que haber dejado previsto antes. Esto no... En España hay muy poca cultura de dejar testamento. Muy poca, sí. Muy poca.
Pero es que aquí sí o sí hay que dejar hecho un plan de transmisiones y que es complementario y no excluyente del testamento. Hay que dejar 2 cosas. Y te estoy hablando de Bitcoin, pero también suceden otras cosas en DeFi y en otras cuestiones. Pero bueno, por las herencias digitales es el gran reto del siglo XXI. ¿Te has encontrado con algún caso así fastidiado que nos puedas contar? Por privacidad, no. Vale. Pero a mí lo que me resulta curioso es, claro, tú eres abogada, experta en el mundo fiscal, experta en temas de herencias. En un momento dado te apasiona el mundo blockchain y acabas en Bitcoin. Supongo que habría una parte de pasión personal de aprendizaje. Y otra supongo que ha sido, oye, quiero enterarme de todo esto porque aquí veo un nicho de trabajo potente, quizá no tanto para el momento actual, sino hacia futuro. ¿De dónde vienen esas ganas por primero aprender y acabar escribiendo? Supongo que hay una parte laboral ahí importante, ¿no? De convertirte en una experta en esas áreas para activos digitales. Totalmente. Soy una persona muy curiosa, entonces, ¿qué pasaba? Bitcoin no lo terminaba de entender y todo lo que no terminas de entender a mí me llama más la atención para estudiarlo, para analizarlo. Eso y otros activos digitales que son totalmente diferentes, pero creo que esa inquietud también nace de ver todos los problemas que seguían surgiendo con fiscalidad de criptoactivos. Hay a día de hoy un montón. Y tú piensas, pues si tengo todo este conocimiento de fiscalidad, tengo esta parte de conocimiento de los activos, si lo junto puedo ayudar a las personas. Y creo que de la única manera útil de llegar a educar a esas personas, bueno, no educar, dar mi mensaje, no es mi pretensión educar, pero era con un libro. Y también un poco por decir, no tengo que repetir 50 veces que es Bitcoin, porque y también hay esa parte que seguro que a vosotros os pasa, de cuando llegas a un sitio y hablas de Bitcoin, que generas muchísimo rechazo, o dicen, ya está esta persona otra vez con su historia de Bitcoin. Bueno, pues porque dije, somos muy pesados. Sí, somos muy pesados y hay gente que le gusta y a otras que no. Ya está, no todo el mundo le va a gustar. Pero al menos dar esa visión particular o personal de qué era para mí. ¿En algún caso de herencia has visto que haya habido intervención estatal o esto es algo que es imposible? Bueno, a ver, al final creo que es un recorrido que lo vamos a ver conforme los años. También hay una cosa que nunca hay que olvidar y es que la blockchain, es decir, la trazabilidad, nunca prescribe. Uh-huh. Entonces, cada vez va a haber más análisis y más análisis periciales y forenses sobre esto. Más herramientas. Y más herramientas, efectivamente. Yo creo que en este punto se van a surgir preguntas porque hay una de las que lanzo en el libro, digo, ¿qué ocurre si una persona coge y se transmite, es decir, se hace una herencia o una transferencia antes que los hermanos tengan conocimiento de ese Bitcoin? Uh-huh. Porque ¿qué te ocurre en la vida normal, en las cuentas bancarias? Una vez que se enteran que una persona ha fallecido, cogen y bloquean. Aquí sí, a lo mejor, dependiendo si está en un centralizado o más descentralizado. O segunda cuestión que me surgía, digo, y es que si esa persona efectivamente compra, declara ante Hacienda, pero efectivamente lo pierde, porque es que hay muchísimos casos que se han perdido y eso es así, y luego te lo reclamarían en una herencia, ¿cómo se acreditaría eso? ¿Cómo se resolvería? Creo que hay tantas preguntas por resolver. Y que a día de hoy todo esto es imposible. Bueno, a ver, imposible no, pero que creo que iremos viendo con la práctica cómo se va a ir resolviendo. ¿Y cuál es la capacidad que tiene hoy en día Hacienda de la trazabilidad de los activos asociados a personas de cara al impuesto a la renta, al impuesto del patrimonio, etcétera? ¿Cuánta visibilidad tiene a día de hoy? Que cada vez la tiene más, ¿eh? Porque... Al final, Hacienda es gran conocedora. Yo creo que fue más pionera que los reguladores. En cuanto vio que al final hay un activo, es decir, algo que se puede gravar, pues empieza a tener interés. ¿Qué te ocurre? Por ejemplo, en el plano de
a día de hoy en España, si compras a través de un exchange, tú ya depositas unos datos y luego ellos complementan anualmente unos modelos. Es decir, ese exchange complementa unos modelos, el 173, 175 y 042. Estoy diciendo ahora de memoria porque hace unos días, un mes, hubo una actualización. Y tenemos dos normativas súper interesantes que nos han cambiado este plano, DAC 8 y CARF. DAC 8 a nivel de la Unión Europea y CARF a nivel global, que es de la OCDE. ¿Qué nos vienen a decir estas normativas? Es un marco regulatorio en el que se busca una mayor transparencia e intercambio de información entre diferentes administraciones tributarias. Es decir, y pongo un ejemplo para que nadie se nos desconecte con las palabras que acabo de decir, que si tú has comprado en Francia, por ejemplo, en un exchange francés y yo soy residente fiscal en España, ese exchange cogerá y dará información a la administración tributaria francesa y luego habrá intercambio entre las administraciones correspondientes. Es decir, el flujo de información se va a ir cerrando cada vez más y cada vez más va a haber pues ese intercambio. También es interesante saber que esta normativa es como una actualización o una amplificación, mejor dicho, de lo que es el CRS en la Unión Europea, que eso operaba en las cuentas bancarias. Aquí, en esta normativa, en DAC 8, es bastante amplia y te viene a decir que hay que dejar datos como nombre, apellidos, residencia fiscal, domicilio. El KYC, ¿no? Dices en los exchanges. Bueno, más que KYC, que también, esto es como... Sí, bueno, por simplificar sería el KYC. Vale. Claro, pero esto supongo que pasa con aquellos exchanges que tienen licencias estatales para operar, son los que, claro, para obtener esa licencia se han tenido que comprometer al levantamiento del velo fiscal y transmitir información. Pero ¿qué pasa con todos esos exchanges que operan en países y no tienen licencia? Y luego, CARF, sí es cierto que tú te suscribes como país si quieres, pero los países que en principio siempre estaban ahí un poco en la lista han decidido suscribirse. Así que habría que ir caso por caso. ¿Tú crees que a día de hoy cualquier ciudadano, cualquier persona que nos esté escuchando que tenga cripto y que en un momento dado no haya dado esa información, antes o después acabarán llegando a ese exchange ya que transmiten la información y por tanto en algún momento florecerá lo que tengas allí? Si no estás en modelo descentralizado, wallet... Efectivamente. Yo es que soy muy partidaria de que hagas bien las cosas. No, es lo que tienes que recomendar, claro. Y de cara también a nuestra audiencia, que entiendan bien a qué están obligados. Es decir, a partir del momento en el que compras mínimamente cualquier criptomoneda, ¿estás en la obligación de informar? ¿O es a partir de cierta cifra? ¿O es si haces permutas? ¿O si haces ventas? ¿En qué condiciones hay que informar sí o sí? Vale, aquí brevemente comento modelo 721 y luego ya entro en IRPF. El modelo 721, que ya cerró el plazo en el 31 de marzo, no es un impuesto como tal, es decir, no hay que pagar, es una declaración informativa. De bienes. De bienes, pero que esto... De bienes cripto. Y de bienes cripto, es decir, el modelo 720 es para mobiliario, para cuentas bancarias, para todo lo que podamos tener fuera en el extranjero. En el 720... en el extranjero, vale. En el extranjero, fuera. Y en el 721 es para cuestiones cripto. ¿Y qué te viene a decir? Tienes obligación en cuando o bien dispones de más de 50.000 euros en un exchange extranjero, vale, no andéis jugando con el 49.999. Vaya. Vale. O si coges y has realizado, o si ya lo has declarado y en el siguiente año has tenido variaciones
variaciones de esas cripto. Pues es que en función del momento del mercado esto puede variar muchísimo, ¿no? No, eso es a 31 de diciembre. Es Vale. decir, a 31 de diciembre, antes de cerrar la cena de Navidad, cogemos, vamos a ver por dónde tenemos todo, hacemos unas capturas de pantalla que se vea en la hora, el timing. Si podemos descargarnos el CSV de ese exchange, muchísimo mejor aún. Y luego ya disfrutamos de la cena familiar. Pero este año, fíjate, cuando yo estaba haciendo el impuesto a la renta, claro, es curioso porque con tu renta, por ejemplo, Hacienda sabe exactamente si tú has tenido un pagador, evidentemente, o has tenido unas retenciones porque eres autónomo. Ellos tienen información exactamente de lo que han declarado los que te han pagado y, por tanto, en los datos fiscales ya te sale, oye, esto es lo que has cobrado, esto es lo que te he retenido. En el caso de cripto, a mí este año me pasa una cosa curiosa que es, oye, sabemos Que a lo mejor... que has hecho operaciones relacionadas con criptoactivos. Comunícamelas. Y dices... Claro, si eres una persona a lo mejor que tienes 2, 3, 4 sitios en los que operas, cada uno de su padre y de su madre y con modelos de información bastante mierda, pues te vuelves loco. Y dices, ¿qué sabrán de mí? ¿O qué no saben de mí? Entonces, sueltas ahí una cifra y dices, yo creo que esto es todo, pero no sabes lo que saben. Y eso me mosquea bastante, porque no sabes hasta qué punto... Bueno, en teoría tendrás que dar absolutamente todo. Claro, ¿no? pero que luego hay exchanges, tío, que hay, por ejemplo, Kraken tiene una herramienta que está muy guay, que tú la conectas, es un servicio fiscal, ellos te traquean todo el ledger de Kraken durante el año, todas las operaciones y te lo ponen por bloques de criptomonedas, operaciones de compra y de venta y te ponen la ganancia o la pérdida patrimonial. Con lo cual te hacen un resumen que luego para meterlo en el impuesto de la renta es muy fácil, porque has operado con 4 criptomonedas y este es el resultado neto. Pero te lo hace él. ¿Tú sabes lo que es meterte en Kraken, en el ledger de todas las operaciones, una a una, hacerte un Excel, porque la descarga del Excel es una basura, te vuelves loco. No es como los bancos, que lo tienen bastante más atado a día de hoy, con renta variable, me refiero. Y esto si estás entrando en cripto ahora, si lo hiciste a lo mejor hace 10 años, te has metido en varios scams, en Poncis, en un momento dado tenías Celsius, en un momento dado te pones a swapear, estás metido en un staking, ¿te acuerdas de los faucets? Sí. Que eran unos jueguecitos en los que al final te acababan dando algo de cripto, Etcétera, etcétera. Claro, acaba siendo eso, muy complicado. A día de hoy, si alguien quiere poner todo eso en valor y demostrarlo, lo va a tener muy complicado, ¿no? Habría que ponerlo en orden. Efectivamente, lo que comentáis es, hay algunos exchange que dan un informe fiscal, es decir, y es más sencillo, no todos lo dan, y eso nos puede servir de guía. No obstante, en ocasiones es mejor comprobar descargando el Excel. A mí siempre me gusta entender... primero explicar qué es el IRPF, cómo funciona y luego replicarlo en cómo opera en cripto. Porque si las bases del IRPF no entiendes qué ocurre en cripto. Y al final no hay una normativa como tal, sino que son direcciones generales de tributos que te han ido diciendo cómo se tributaría cada cosa. Pero bueno, por no extenderme hoy, hay que saber que tenemos 2 bolsas en el IRPF, base general y base del ahorro, y en función que estés haciendo en tu vida vas a ir a una bolsa o a otra. Siempre y cuando nuestro bolsillador nos lo permita, es mucho mejor llevarnos a cosas de la base del ahorro. ¿Por qué? Pues porque al final la base del ahorro está topada a día de hoy a un 30%, mientras que la otra... Del 19 al 30, ¿no? ¿Cómo va eso? Del 19 al 30 y en función de la cantidad va eso. Sí, ganancias, va por ¿no? tramos. Y luego en base general, pues empieza en un 19 y acaba en un... dependiendo de la comunidad autónoma, porque al final tienes... Bueno, en 49, pero Comunidad Valenciana tiene la más alta, porque al final es capacidad legislativa de la propia comunidad en ponerse unos tramos u otros. Entonces... Por ejemplo, por comprar cripto y no hacer absolutamente nada, es decir, solo tenerlo, no tengo que tributar. En el momento en el que hago algo, sí, es decir, compra y vendo cripto, tributo a base general. Ahora bien, voy a decir los errores más comunes. Cambio de cripto por cripto, cambio de Bitcoin por Ethereum, es una permuta y en principio tributa. Los iDrop, lo caro sale barato. Te dan un iDrop, te lo regalan. Siendo prudentes, te lo llevarías el regalo a la base general.
coges, vendes ese airdrop y esa venta, esa ganancia o pérdida patrimonial, lo que fuese en ese momento, te va a la base del ahorro. Es decir, cosa por cosa, hay que ir analizando y es ir replicando. Pero no entiendo la diferencia cuando yo pensaba que iba toda la parte patrimonial, la base del ahorro, que era una ganancia o una pérdida patrimonial. ¿Cuándo se considera renta? Por ejemplo, imagínate que tú haces minería de Bitcoin con recursos propios. Una cosa que te puede ir a la base general. Vale, la renta, eso sí, lo entiendo. Vale, pero yo he mandado 10.000 euros a Kraken, he comprado Bitcoin, ha subido por 2 y lo vendo el 31 de diciembre, he ganado 10.000 euros. Vale, eso es compra y venta, que es como comprar y vender una acción. Y entonces te va a la base... A la ganancia patrimonial. A la base del ahorro. Vale. Lo he hecho bien. Lo otro que yo tenía entendido es que incluso cuando pierdes puedes estar teniendo un criterio ahí de imposición. ¿Esto es así? No, cuando pierdes no. ¿Por qué? Porque si tienes Bitcoin comprado de lo más antiguo, tiene un criterio de que el primer Bitcoin... Es porque el método FIFO, sí. Primero entrar, primero salir. Bueno, claro, tendrás que calcular, claro. Hay que aplicar el método FIFO, sí. Sí, pero que a lo mejor en total estás en pérdidas, pero de momento vas pagando por los primeros que compraste, ¿no? Sí, habría que calcularlo, pero hombre, si has comprado muy atrás, es algo que compras los picos más altos. Bueno, claro, puede ser que la operación general estés palmando, pero en los primeros estés ganando todavía. Sí, podría ser, claro. Y todo esto a nivel regulativo, que es increíble España de bueno, ¿qué otros países se pueden... ¿Dónde nos vamos a vivir? Sí, claro. Legislaciones más amigables o qué cosas se pueden llegar a hacer que estén dentro de la legalidad para poder cumplir con todo a pies juntillas, pero hacer cosas un poco distintas. No sé si en su momento... Irte a vivir a Dubái. Conociste a Crypto Spain, que era un ser bastante peculiar que probablemente... bueno, está en la cárcel ya, ¿no? No sé, claro desde luego sí. Está... Sí, bueno, si no está en la cárcel, pues acabará ahí. Entonces, claro, este tío lo que hizo fue utilizar muy bien las redes sociales para contar un montón de películas que la gente pues se acababa creyendo, pagaba a lo mejor por 10 o 20 minutos de consulta, pero una pasta, y entonces tenía como fórmulas extraordinarias a la hora de poder... sacar el cripto de España y hacer cosas un poco raras. Entonces, ¿cuánto hay de eso de verdad y cuántas cosas se pueden hacer dentro de la legalidad? O a lo mejor es que no hay ninguna. A ver, las fórmulas mágicas en la vida no existen ni para esto ni para otras cosas. Claro. Vale. ¿Te ha quedado claro, Carlos? Sí, completamente. Siguiente pregunta. Mira, voy a decir una cosa que sí que fui muy crítica. En Países Bajos querían hacer una cosa que al final no la han aprobado, afortunadamente. Cuando una ganancia no realizada, es decir, no vendías, sí. Lo querían grabar. Y dije, no. Esto no podemos empezar por aquí. Que también se lo querían aplicar a otras cosas que no eran cripto. Y... afortunadamente lo han dejado ahí en stand-by, pero ya no te han abierto la puerta de tener un primer intento de una ganancia no realizada que se grabe. Yo lo que creo es que evidentemente hay países que fiscalmente son mejores desde el punto de vista del impuesto a la renta o del impuesto al patrimonio, pero claro, para eso te tienes que ir a vivir ahí. Claro, tienes que obtener los permisos de habitabilidad allí, de trabajo allí, irte ahí, pasar más de X días los que diga normativa y te vas a Dubái y no pagas impuestos. Hubo un momento en el que Bukele, no sé si tenías un Bitcoin, te daba directamente la nacionalidad. Claro, puede ser. Sí, hay residencias hay residencias más favorables para Bitcoin, es decir, hay en algunas residencias que en su momento lo fue Portugal, no sé si ahora también se está acercando un poco a la legislación española, ¿no? Portugal en su momento, y ahora hablo de memoria, te venía a decir que si tú holdeabas durante un año Bitcoin tenías beneficios fiscales. Ahora bien, que ha salido hace poco el caso de Shakira y los 183 días. Bueno, ha salido ahora. Esto quiero hacer una advertencia. No solo depende de los 183 días, es decir, hay que cumplir otros requisitos, que tengamos el centro económico de actividad, que si queremos cambiarnos fiscalmente a otro país, hay que estudiarlo y valorarlo, pero que no tenemos un pie aquí y otro allí. Está claro. Y otra cosa... Sí, no puede decir que vives en Dubái y no tener casa en Dubái. Claro, tienes que poder... Bueno, eso es lógico, ¿no? Claro, sí.
que hace gastos allí, luz, No como consumos, algunos etcétera. que dejan la tarjeta de crédito a un Yo conocí cuñado uno de esos. y que compra en el supermercado durante unos cuantos Conocí días yo para unos, hacer Clara, parecer. que se divorciaron. Sí, que eso es Se otro tema que podemos divorciaron tratar del divorcio. oficialmente. La mujer se quedó viviendo en España y ellos se fueron a vivir a Portugal. Y ahí lo dejo. No, voy a nada. No nos gustan esos casos de ejemplo. Bueno, que al final, si en un momento dado buscas un país que sea más amigable, obviamente teniendo que cambiar tu residencia fiscal, ¿qué países recomendarías a nivel cripto que puedan llegar a estar cerca de España o que tuviese sentido? No los conozco, los desconozco. Y claro, no sé si los conoces. No, por Sí, ejemplo, hombre, hay sí. una consulta de Dirección General de Tributos del ESITAS que vino a decir, digo porque hay personas que si os vais os estáis planteando hacer una, nos lo planteamos. hay que saber si os aplica también el ESITAS, que eso es otro punto que hay gente que dice, pues me quedo aquí. Pero hay una consulta de Dirección General de Tributos que te venía a decir un contribuyente y le pregunta, mira, yo tengo Bitcoin y otros criptoactivos, en unos en autocustodia y en otros en custodios. ¿Me aplicaría el ESITAS? Y Dirección General de Tributos contesta, pues es una pregunta bastante buena y hay que ir caso por caso. En principio dijo que por Bitcoin no, pero por el resto de activos habría que ver si te daban derecho de gobernanza u otros tokens. Es decir, que cuando hablamos de cripto hay que analizar caso por caso. Ahora no lo tengo fresco, fue hace un año que me la leí. Pero imagino que joder, tendrás clientes que te vienen y te preguntan, ¿no? Sí. Ayúdame, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Recomendaciones, tal, ¿no? O sea, que es parte el que acaba acumulando a lo mejor de forma un poco opaca cripto, en un momento dado quiere buscar la mejor solución para intentar pagar lo indispensable a la hora de sacarlo a la luz, ¿no? Creo que, y siempre repito lo mismo, no hay peor cosa que tener Bitcoin y cripto y no poderlo usar. Entonces, yo creo que antes de tener en ese escenario tienes que hablar con un profesional y yo no voy a estar ahí en el gris nunca. Claro. Y cada vez has notado mucho incremento de demanda de gente desde que empezaste en el 2019 hasta ahora que eres bastante experta en este campo, en la orientación hacia activos digitales. ¿Has notado incremento de consultas, de trabajo, de clientes? Ahora, obviamente, que estamos en periodo de IRPF, ves que hay muy pocos fiscalistas que estemos enfocados en cripto, entonces las preguntas van siendo cada vez más habituales. Yo antes de esto trabajaba para una multinacional, es decir, yo di un salto, Yo trabajaba en multinacional y dije, ¿cómo se dice quemar los barcos? Pues quemé los míos y escribí libro y también con ese objetivo de enseñar o perder el miedo que era Bitcoin y dije, y asesorar. Porque antes era, ¿pero estás en un despacho? No, estaba en una multinacional de fiscalista. Ah, vale. Les asesorabas a ellos desde el punto de vista fiscal y ahora ya te lo has montado por tu cuenta. Sí. Bueno, pues ya sabéis, chicos, el que quiera saber de esto, Clara, experta. Otra cosa que no hemos tocado, parejas, divorcios y toda esta parte. ¿Cómo se trata el tema cripto ahí? ¿Exactamente igual que en una herencia? No, como un activo de la masa, supongo. Claro, aquí te vas a encontrar siempre del origen de los fondos con el que se ha comprado cripto y habrá que ver, pues como en todos los matrimonios, si ese matrimonio, yo no llevo cuestiones de familia, pero bueno, al final el conocimiento, si es un matrimonio en separación de bienes o no, es decir, a ver en qué régimen estás casado. Y aquí hay cuestiones peliagudas muchas veces con cripto, porque una transferencia de cripto es irreversible. Y esto lo conocéis bien. Bueno, de Bitcoin es una transferencia, es irreversible. Y puede entrar ahí la tentación de decir, una transferencia, no entréis. Vale. No andes moviendo antes de que pasen las cosas. Claro. Vale, nos queda todo claro, sobre todo, al final el resumen un poco de las cosas que hemos visto es que si alguien en un momento dado quiere entrar en el mundillo cripto, en el mundo de Bitcoin, que tenga muy claro cómo hacer las cosas,
hacer las cosas bien, que tenga también un criterio a la hora de poder ir recogiendo toda la información de las operaciones que va haciendo, porque si no luego va a resultar todo súper complicado, y que se ponga en contacto con alguien que entienda de fiscal como tú para dejarlo bien hecho desde el principio, porque si no luego puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Totalmente. Creo que es tan importante formarte en Bitcoin como entender su fiscalidad. De hecho, vamos a regalar a la audiencia una guía de fiscalidad, hombre. Luego le pones ahí un código QR, luego os la envío. Y para que al menos haya ese conocimiento. Y es muy interesante porque luego hay pequeñas cuestiones, y ahora que hablaba se me acaba de surgir una cosa. Por ejemplo, a veces yo tengo personas, cuando hablamos de las herencias, que dicen, mira, yo me quiero quitar este dolor de cabeza y ya heredo, dono a mis hijos Bitcoin. Y hay una ventaja en las herencias frente a las donaciones por las llamadas en las herencias plusvalías del muerto. No se le puede gravar al causante, es decir, en las carteras donde Bitcoin ha realizado grandes subidas, para el causante, como ya ha muerto, no se le puede grabar esa revalorización de su cartera. Vale. Entonces, ahí es un regalo. Ah, muy bien. Muchas gracias. O sea, que hay que tributar también en impuesto de sucesiones y donaciones la herencia, pero hay una ventaja ahí. Claro, primera pregunta. O sea, ¿cuál es cuando escribías el libro, cuál era el foco fundamental? ¿Qué pretendes conseguir? ¿Que más gente descubra Bitcoin y que se abra a comprar Bitcoin? ¿Que entienda el concepto de esta nueva propiedad privada? Formar la parte... O sea, ¿cuál es la orientación? Porque no me lo he leído, nos lo has traído, nos lo has regalado, muchas gracias, me lo leeré. Pero, ¿cuál es el objetivo fundamental del libro? ¿Qué es lo que pretendes conseguir en el lector? El libro... Hago pinceladas de fiscalidad, pero no hablo de fiscalidad. Es decir, os animo a leerlo, ¿no? Claro. Quería transmitir ese mensaje de cómo ha nacido Bitcoin, por qué surge Bitcoin, qué es, que esto al final es la concatenación de otras monedas que se intentaron de 40 años fracasadas, que surge justo en una fecha muy paradigmática, ese correo que llega en un foro. Claro, es que a mí me enamora cuando entiendes que con un correo que se envía a una lista en el que os dice, mira, he estado trabajando en esto es un código y lo podéis ejecutar. Lo ejecutan y ¿qué ocurre? 46 días después de la caída de Lehman Brothers. Desconfianza absoluta ante las instituciones financieras que se habían quebrado. Lehman Brothers y luego arrastró a otras. Y es como una obra colectiva, y así empiezo un poco a decir que la gente se haya ayudado para construir esto, porque al final, con el conocimiento de las personas y conversación a conversación, mucha gente ha llegado a un conocimiento. A mí hay mucha gente que me ha transmitido pues una sabiduría que yo no había visto en otros sectores. Yo no animo a comprar Bitcoin, obviamente, yo no gano nada de eso, así que, pero sí animo a estudiarlo, al menos que nos entre esa pincelada. ¿Y dónde voy con el libro? De esa parte de cómo nace ese sistema peer-to-peer, qué revolución nos introduce en las instituciones jurídicas, como puede ser herencia, propiedad privada, y cómo empiezan eso entre particulares, pero abre un abanico a empresas que ofrecen esos servicios. Llega Mika e introduce pues una gran claridad en este ecosistema, y cómo empresas ya lo han empezado a incorporar, luego cómo surgen también los ETFs, es decir, esa llamada adopción institucional, incluso los estados, que los estados ya lo están haciendo y de diferentes maneras. Yo, si fuera un estado, estaría muy interesada en saber cómo esto funciona. Todo esto que hemos estado viendo hoy, ¿no crees que choca un poco con el componente filosófico? Totalmente. Que entiendo que es por lo primero que te enamoraste del concepto de Bitcoin, y que lo que estamos es domesticando al animal y haciendo nuevamente
que algo que en principio era una nueva forma de propiedad privada vuelva a acabar exactamente en el mismo sitio que todo el mundo financiero tradicional? Totalmente. Bueno, creo que sigue siendo una nueva forma de propiedad privada. Vale. Otra cosa es que los humanos siempre tenemos esa capacidad de introducir todo en los sistemas de los que él quiso salir o su creador los quiso sacar. Al final yo creo que se replica como en el oro, es decir, se descubre un dinero fuerte. Bueno, para mí es más que eso, pero se descubre algo bueno. ¿Qué ocurre? En el siglo a finales del siglo XII, en Italia se dan cuenta de que transportar oro era muy complicado por riesgos de seguridad, por asaltos, y dicen, mira, vamos aquí a encontrar una forma más fácil de que cuando vamos a la feria o a los comercios de otra punta de Italia o a otros lugares sea más fácil. Como empezaron con los endosos y con las letras de cambio. Y todo eso fue evolucionando a que surgieran luego casas de cambio que estaban en manos de... No eran bancos como tal, sino eran familias privadas, y luego ya eso se empieza un poco a tener una labor de que empiezan a salir en las casas compensatorias, eso se amplifica y empiezan a tener importancia ya más en el siglo XV en adelante, otros instrumentos más interesantes. Es decir, ¿dónde quiero yo llegar con esto? Que Bitcoin va reproduciendo ese patrón. Y al final, como en el oro, pues habrá una cosa que se pueda tocar, otra cosa que tú tendrás unas claves. Y... Pues yo sinceramente espero que no, porque toda la historia que has contado con respecto al oro, claro, como era difícil de transportar y no ibas a llevar un lingote de oro para comprar el pan en el bolsillo, porque no tenía mucho sentido, pues empezaron a hacer esos pagarés, esas letras de cambio, que al final es un vale de alguien que, claro, tiene confianza, ¿no? Que tiene trust, y dice, oye, yo te dejo este dinero, este oro en reserva, y sobre esto es sobre lo que yo le doy validez. El problema fue a partir de Bretton Woods, en el cual ya la validez no es ninguna. Entonces, la diferencia entre comprar oro papel o oro en directo para mí es fundamental, a pesar de que tenga su dificultad a la hora de transportarse y que no tenga ningún tipo de criterio de eficiencia, y por eso efectivamente Bitcoin es mucho mejor, y espero que con el Bitcoin pase lo mismo. Espero que no empiecen a prestar Bitcoin papel sobre Bitcoin que no existe. ahí hay un tema, y eso lo hablo en el libro, y es que hay un matiz entre Bitcoin y oro. El oro, la forma en que se ha adulterado durante la historia, no es copiar como tal el metal, porque no se puede. Era la forma de contabilizarlo o de comprobar que efectivamente en la caja que te estaban diciendo que había 100, había 100. ¿Qué ocurría? Que eso te exigía un desplazamiento y te exigía el contar. ¿Qué ocurre? Bitcoin está en la blockchain. Está en la blockchain y es un libro registro que tú lo puedes ver. Consultar, sí. Consultar, ver las transacciones. Entonces ese punto, ese matiz sí que es diferente entre el Bueno, oro... acaba de decir Trump que va a ordenar la auditoría de, ¿cómo se llama? Fort De Knox. Fort Knox. No, pero es que ya lo dijeron hace tiempo y no se atreven a entrar porque es una de las cosas que pedía Elon Musk, y están seguros saben de lo que que hay. no hay el oro que dicen que hay ahora Claro. mismo. Y el problema de esto que tú dices, oye, tiene sentido en toda la parte de la trazabilidad, que eso no va a cambiar nunca, pero sí que puede haber un apunte digital, por ejemplo, de un exchange centralizado con un auditor que haga un proof of reserves en el que digan que tienen tanto Bitcoin y luego no lo tengan, y tú te pienses que sí, y entonces volveríamos a entrar en el mismo bucle y hacemos exactamente lo mismo que hemos Pero hecho. evidentemente tú eres es una que hay- corporación y te auditan, que es una de las cosas que nosotros estamos hablando con KPMG, y ya me han dicho que tienen una herramienta oficial que utilizan todas las tesoreras. Evidentemente auditan en una fecha concreta, 31 de diciembre de 2026. ¿Cuántos Bitcoin tienen? 27. Y Claro, si tú ahí al hay día un siguiente punto... los mueves, pues claro. Y ahí hay un punto con Mica. Normalmente antes estaban las cuentas agregadas y ahora están exigiendo que sean segregadas. Y tienen una máxima protección cuando el Bitcoin es del cliente.
Es decir, se separan. No separan. Eso Se pasa separan del patrimonio. del balance de la compañía. Claro, es decir, que yo hay en el libro, por ejemplo, estas cosas no entro en detalles de regulación porque al final no quería que un lector que no hubiera escuchado de Bitcoin entrase ahí, que si el artículo Ya. tal, ¿sabes? Quiero esa parte más filosófica de por qué nace, por qué surge. Pero que la regulación que están teniendo a día de hoy con el marco MiCA, esas cosas sí se van controlando. Lo que sí que puede haber es la rehipotecación de Bitcoin, de ETFs, de esto te lo pongo como colateral, esto tal. Eso ya son papeles que ya se van surgiendo capas. Vamos a hablar de eso. Oye, ¿qué posibilidades de colateralización de Bitcoin existen a día de hoy en Europa? A día de hoy puede... es Bueno, decir, Europa, ¿qué más nos da en España? ¿Qué estás viendo tú? Vale, primero, para que la audiencia entienda un poco colateralizar, que a lo mejor es una réplica de yo tengo un activo y quiero pedir un préstamo. Y para que te den algo te van a decir, yo quiero una garantía de que yo te voy a dar un préstamo y tú me devuelvas algo. Ejemplo paradigmático, una hipoteca, que esto no es un bien inmueble, que no se inscribe en un registro, pero tenemos Bitcoin. Vale, tenemos Bitcoin y no nos queremos desprender de él por dos motivos. No nos queremos desprender porque una vez que te desprendes pagas impuestos y te acabas de quitar algo muy valioso y que te ha costado mucho conseguirlo. You'll never sell your Bitcoin. Sí, entonces, ¿cómo puedes hacerlo? De dos formas. Un modelo centralizado o un modelo descentralizado. Un modelo centralizado es un exchange. Vale. Y eso es, coges, tienes ahí comprado Bitcoin y lo pones como colateral. El loan to value, normalmente, yo si fuera una plataforma, aunque no hay una normativa expresa, no das más que el 50%. No obstante, del valor del Bitcoin que has puesto como garantía. Pones 100.000 euros en Bitcoin, te dan 50.000 en otra cosa. Efectivamente, en euros, en stablecoin y tal. Como la vida de la garantía, como Bitcoin es volátil y va a seguir siéndolo, pues el loan to value puede ir fluctuando y eso hay que estar cuidado de si sube mucho o baja. Normalmente, si baja mucho te pedirán más. Efectivamente. Entonces, cuando tienes un centralizado, si ven que te van a liquidar, que eso nunca hay que caer en una liquidación, te suelen llamar, oye, aporta más tal o... En un descentralizado, no es Bitcoin en un descentralizado me refiero a un DeFi. Vale, a una cosa del centralizado antes de entrar. Hay que muy cuidadosos con las plataformas que elegimos para custodiar, es decir, eso sí que no puede servir, tiene que estar en una cuenta independiente y no se puede rehipotecar. Eso son dos máximas. Por tanto, a la hora de elegir, sed muy cautelosos porque lo más importante es que te tengan bien custodiado Bitcoin. En una parte descentralizada ya entramos en DeFi. ¿Y qué ocurre? DeFi opera sobre redes de blockchain, que no es Bitcoin como tal, entonces hay que hacer un envoltorio, un wrap. Aquí ocurren muchas cosas. Primero, ocurren muchas cosas. Primero, que podría considerarse una permuta, pero bueno. Segundo, claro, que tienes que estar consciente de que tienes que saber muy bien sobre DeFi, porque esas dinámicas las tienes tú que controlar. Que sí, que puedes decir que te vaya blazando la plataforma, pero también puede haber un riesgo de smart contract, puede haber un riesgo de oráculos, que hay gente que está capacitado, claro, que hay gente que está capacitada para hacerlo, pero otras no. Y también tenemos que asumir nuestras limitaciones y DeFi no es para todo. Vale, y todavía a nivel de bancarización, ves que estamos muy lejos. No estás viendo nada, ¿no? Lo que dice Carlos. No estás viendo que bancos estén aceptando Bitcoin como colateral para comprarte una casa. ¿Cómo de lejos estamos de ese momento? No creo que estemos muy lejos, lo único que la dinámica de Bitcoin es volátil, entonces como va a ser volátil, no creo que a día de hoy vaya a reemplazar un bien inmueble. Pero, por ejemplo, instituciones como JP Morgan para clientes institucionales sí se lo están planteando. Es decir, no es algo ya tan anecdótico.
A medida que sea más grande el tamaño del mercado de Bitcoin y por tanto menos volátil, cada vez será más fácil que un banco esté dispuesto a jugarse un colateral volátil para darte dinero. O a lo mejor incluso no sé, algo elevado a la enésima potencia, que es que tú metes tu dinero en una tesorera de Bitcoin que acepte el Bitcoin de entrada, sigues manteniendo tu exposición al Bitcoin al precio al que has entrado contra la tesorera y luego puedes pedir a lo mejor colateral contra tus acciones. Bueno, a ver, contra acciones de renta variable de empresas blue chips de IBEX 35, los bancos te dan préstamos. ¿Qué pasa? Que tienes unos márgenes y dices, tío, me tienes que cubrir en tal. Y si baja, pues claro, tienes que poner más pasta encima de la mesa. Sacando el tema de tesoreras, cuéntanos, ¿qué te parecen las tesoreras de Bitcoin? Es un tema que requiere estudio antes de pronunciarse, como todo. Eso es de lo que más estamos aprendiendo hoy, ¿eh? Hay que estudiar un montón y que nadie regala euros a peseta y que no existen conceptos mágicos, ¿no? Sí, me parecen curiosas y creo que van a tener un recorrido. Van a tener un recorrido y las empresas se pueden aproximar con dos vías. Una vía más pasiva, compro y vendo, o sea, compro Bitcoin de una forma más pasiva y lo introduzco en mis balances, o ya las Bitcoin Treasury Company, que ya es otra cuestión, empresas cotizadas que están haciendo de su modelo de negocio, o gran parte de su modelo de negocio, mejor dicho, comprar Bitcoin, aprovechando que ese músculo financiero que tienen. Vale. ¿Y qué piensas de lo que va a hacer Saylor a partir de ya, ¿no? Para empezar a pagar dividendos, que ha dicho que va a empezar a vender bitcoins en un momento dado. No se sabe, que es muy cenizo con ese tema. Bueno, pero quiero saber su opinión. Vale, no, sí. A mí me parece fenomenal que lo hagas, financieramente tiene sentido, es bueno para el accionista y luego en términos netos va a tener más bitcoins de los que tenía en su momento. Sí que, como te dije el otro día, me parece muy peligroso abrir la puerta de que pueda empezar a venderlos y que en un momento dado ese neto no pueda llegar a ser el de tener más con bitcoins. Saylor no te metas, Carlos, por favor. Saylor es Dios. Y sí que me gustaría saber tu opinión al respecto. Pues de lo que digan a lo que hagan hay que ir mirándolo. Al final... A ver, al final, ¿qué quiere decir? Cuando una compañía dispone de mucho Bitcoin, te sucede lo siguiente. Por ejemplo, que estaba pensando que qué sucedería. Strategy entró, si no recuerdo mal, en el 2024 en el Nasdaq. Y podría haber entrado en el SP500, que todavía no pasa. Esa empresa, igual que te entra, te puede salir en un índice. Y eso es un arma de doble filo. Total, sí, porque en el momento que sales mucha gente vende tus acciones porque ya no necesita tener representatividad del índice. Hay fondos que tienen que reproducir el índice, claro, en el momento claro, dado te sales y fuera. Y a mí me hizo mucha gracia esa parte porque te dabas cuenta de empresas que estaban replicando ese índice y que habían sido hipercríticas con Bitcoin. Hombre, y con las tesoreras Vanguard. Totalmente. Bueno, Clara, vamos a ir terminando, pero no sin antes nuestras dos preguntas que hacemos siempre a todos nuestros invitados. Después de nuestro libro favorito, Bitcoin, una nueva forma de propiedad privada. Claro, este no vale decirlo, claro, porque ya hemos hablado de él, pero... ¿Qué otro libro recomendarías que te hayas leído tú a una persona que quiera entrar en el mundo de Bitcoin y piense que es demasiado tarde? Hay a mí un libro que me cambió mucho la mentalidad y es La filosofía de Álvaro de María. La filosofía de Bitcoin. ¿Quieres contar la anécdota de la pólvora? Sí. De hecho, lo menciono con ese ejemplo. Al final, creo que un polvo negro lo descubres y puedes adoptar dos formas. Desconocerlo y que dejar que te derriben tus murales o tus murallas, o dos, entender la revolución que introduce y derribarlas del competidor. Y eso hay que verlo desde cerca y que seas tú quien lo haga. Fenomenal. Y para terminar, a pesar de que nos ha quedado muy claro que el consejo fundamental para todo el mundo es que estudie, que haga las cosas bien, que lo tenga claro desde el principio, que tome anotaciones de todo lo que vaya haciendo para que luego lo tenga mucho más fácil en la parte de la fiscalidad. ¿Qué
consejo le darías a alguien que empieza de cero en el mundo de Bitcoin? Que se pregunte para qué quiere Bitcoin, qué es para el Bitcoin y que en función de esas preguntas sepa cómo se va a aproximar. Vale. ¿Qué opciones tendría? Pongamos el ejemplo más típico, que sería el especulativo. El especulativo es el más... Yo creo que es el más típico, Hay ¿no? mucha gente que yo creo que lo compra para ganar dinero. Pues, No se plantea las preguntas tan profundas que tú te has preguntado. De hecho, no profundiza tanto en la madriguera. Dice, oye, compran Bitcoin antes de leerse el libro que has recomendado, ¿sabes? Porque piensa que va a ganar dinero. Pues es que quien entra en Bitcoin para ganar dinero a corto plazo le va a ir mal. No, a mí no me tienes que convencer, vamos. Pues a la audiencia se lo digo. Pues ya está. Pues ahí queda Buena claro. forma de acabar. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Gracias, Clara. Clara, por haber venido, por haber atendido a nuestra invitación. Ha estado fenomenal, hemos aprendido un montón. Volvemos a recomendar tu libro Bitcoin, una nueva forma de propiedad privada, que está en Amazon, ¿no? Y también está en la editorial que se llama... Está en es de la editorial Teznos, lo podéis encontrar en Amazon y en un montón de librerías. El Corte Inglés, FNAF, Santos Ochoa... Bueno, buscad vuestra librería de confianza. Nos tienes que prometer que cuando escribas el segundo libro volverás a contárnoslo. Volveré. Seguro. Pues fenomenal. Muchísimas gracias. Y bueno, pues muchas gracias también a todos y nos vemos en el próximo episodio de Show Me de Bitcoin. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós.